Este video es para verlo después del video de teoría cinético-molecular. Vamos a ver aquí un PowerPoint de teoría cinético-molecular. Como explica ahí, debemos considerar un gas como una gran cantidad de moléculas en constante movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente, del espacio donde esté contenido, ya sea una habitación, un balón de gas, un galón de gas, lo que sea que contenga el aire, va a chocar entre las partículas y también contra las paredes del recipiente. Estos choques transfieren energía de una molécula a la otra, es decir, al chocar yo le entrego un poco de energía a con la que choqué y a la inversa. En física, el concepto de cinética está asociado al movimiento. Por ende, la teoría cinético-molecular se refiere a la relación que existe entre la presión y la temperatura con el movimiento de las partículas, es decir, cómo afecta la presión y la temperatura en el movimiento de las partículas. La teoría cinética de los gases trata de explicar las propiedades y el comportamiento de los gases ideales en base a un modelo mecánico también ideal, es decir, que son las características que deberían haber en un espacio de laboratorio, por decirlo, no necesariamente en la vida diaria. Esta teoría utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento macroscópico de la materia y se basa en los siguientes postulados, es decir, el comportamiento a grandes rasgos de la materia. Los gases están constituidos por partículas y se mueven en línea recta y al azar. Las partículas son los átomos que lo constituyen y se mueven en línea recta y al azar. El movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con la pared del recipiente. El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas, es decir, que puede haber muy pocas partículas en un gran espacio, pero el volumen del gas es bastante grande. Entre las partículas no existe fuerza atractiva ni repulsiva, es decir, que las partículas no se atraen ni se repelen. Y la cinética media de las partículas, la energía cinética, de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Es decir, como vimos antes, la energía cinética tiene que ver con el movimiento y esto quiere decir que es proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, la energía cinética va a aumentar y por ende las partículas se mueven más rápidos. Si la temperatura disminuye, va a disminuir también la energía cinética y las partículas se moverán más lento.